San Pedro, que conoció a Jesucristo, que caminó con él. San Pablo, que no caminó con él, que se lo contaron, pero que fue llevando el Evangelio también, los dos con una firmeza, con un espíritu fuerte, con un celo apostólico, hasta el punto que los dos, hoy estamos celebrando el martirio de los dos, que dieron la vida, sellaron su fe derramando la sangre por Cristo. En primer lugar, antes de mirar en las Sagradas Escrituras, yo quisiera reflexionar lo que estos hombres hicieron para llevar el Evangelio. No escatimaron ningún esfuerzo para llevar el Evangelio a todas partes. No. Ellos contaminaron el mundo con la predicación, con el Evangelio. Lo fueron llevando, lo fueron extendiendo, lo fueron esparciendo. Ellos no fueron católicos al estilo de nosotros, porque nosotros somos católicos pasivos. Tenemos nuestra fe, pero no se la contamos a nadie, no se la transmitimos a nadie, no hacemos nada para que la gente conozca al Señor. Ellos, al contrario, fueron capaces de ir llevando el Evangelio a todas partes. Ellos cumplieron el Evangelio de Jesucristo, vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. Y me llama entonces la atención, como dice los que me van a ayudar con la Biblia, me llama la atención lo que dice allí el Evangelio. Pablo da testimonio, él mismo da testimonio, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 6. El mismo San Pablo da testimonio de cómo fue la segunda lectura de hoy, cómo fue esto de vivir el testimonio. Escuchemos a ver segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 6, y ustedes verán que en labio de San Pablo está el por qué logró dar la vida por Cristo, y cómo San Pedro también lo mismo, cómo era la fe de ellos, qué convicciones tenía, de dónde le venía esa fuerza, ese empuje, por qué fueron a predicar el Evangelio. Escuche cómo dice el mismo San Pablo. Yo, por mi parte, estoy llegando al fin y se acerca el momento de mi partida. Yo, por mi parte, estoy llegando al fin. Al fin. Ya San Pablo dice, ya me queda poquito, ya me han anunciado la muerte, han tratado de matarme, dice San Pablo, pero bueno, no importa, yo sé que ya estoy al fin, en cualquier momento me quitan la vida. Otra vez, repítalo. Yo, por mi parte, estoy llegando al fin y se acerca el momento de mi partida. Se acerca el momento de la pelona. Siga. He combatido un buen combate. Miren, ¿por qué San Pablo fue capaz de ir a llevar el Evangelio a todas partes con valentía? Porque él sabía que estaba peleando, que estaba en un combate. El mundo tiene un jefe que es el diablo. El mundo tiene sus trabajadores. Dios es del otro bando y también tiene sus trabajadores, y hay un combate entre el bien y el mal. Y San Pablo dice, se acerca la hora de mi partida. He luchado el buen combate. Sabe que hay un combate entre el bien y el mal. ¿Y cómo luchó San Pablo? No con espada, no. Luchó con la palabra del Señor, combatiendo las tinieblas del error, las tinieblas de la mentira, con la luz de la verdad, con la luz del Evangelio. Ese combate no ha terminado. San Pablo dice que él terminó el suyo, pero ustedes y yo no hemos terminado el nuestro.
Hoy estamos celebrando que San Pablo y San Pedro dieron el combate y llegaron hasta el final. Pero vamos a reflexionar. ¿Hemos seguido el ejemplo de San Pedro y de San Pablo? ¿Estamos dando nosotros ese combate? ¿Estamos luchando contra los poderes del mal? ¿Estamos llevando la luz en medio de las tinieblas y estamos haciendo fuerza para que venza e impere la fuerza de la luz del Evangelio de Cristo? Ese es el problema. Repítalo de nuevo. Yo por mi parte estoy llegando al fin y se acerca el momento de mi partida. He combatido el buen combate. He combatido el buen combate. En primer lugar, hay que luchar el buen combate para llevar el Evangelio. Segundo, he terminado mi carrera. He terminado mi carrera. Ustedes y yo todavía no la hemos terminado. No podemos sentarnos y decir, ya terminé. No, Señor. Pablo dice, ya terminé mi carrera. Siga. He guardado lo que depositaron en mis manos. He guardado lo que depositaron en mis manos. El combate está en una lucha porque en las manos de Pablo depositaron un tesoro, el Evangelio. Él lo ha conservado, pero para conservarlo le tocó pelea, luchar para conservar lo que depositaron en sus manos. En las manos de él depositaron el Evangelio. Él luchó para que ese Evangelio se diera a conocer y luchó para defender el Evangelio, entregarlo intacto, sin adulterar. Y esa lucha la tenemos que dar nosotros. Ha mantenido la fe San Pablo, no la ha cambiado. Hoy día está de moda. Como ustedes y yo no damos el combate, no damos la pelea, entonces lo que depositaron en nuestras manos nuestros padres, nuestros abuelos, lo que la iglesia ha depositado en nuestras manos, ustedes y yo no lo estamos cuidando como un tesoro y no estamos luchando para que se mantenga como lo hizo San Pablo. Ustedes y yo hemos visto cuántos católicos han regalado ese tesoro, lo han botado, lo han pisoteado y se han metido a evangélicos. Lo que depositaron en sus manos, lo botaron. No se dieron cuenta que tenían un tesoro en las manos, que Dios había depositado por medio de la iglesia ese tesoro en las manos de cada uno y lo han ido botando. Nuestros antepasados guardaban ese tesoro, pero nosotros no lo hemos valorado. Siga. Solo me queda recibir la corona de toda vida santa. Ahí está porque Pablo tenía fuerza para predicar el Evangelio. ¿Por qué dio la vida? Porque Pablo y Pedro y todos los apóstoles tenían la mirada ya, pácata, tenían la mirada en el reino de los cielos, en la corona. Me queda solamente recibir la corona que justo juez ha preparado para nosotros. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ustedes y yo no tenemos ese celo apostólico, ese empuje, esa fuerza para llevar el Evangelio? ¿Por qué no nos importa el Evangelio? Porque en vez de mirar hacia el cielo, miramos hacia la tierra. Nuestros ojos están puestos en el trabajo, están puestos en el dinero, están puestos en el poder, están puestos en el placer, pero nuestros ojos no están puestos en el reino de los cielos. Eso nos está faltando. Por eso nos da miedo morir, porque no hemos hecho el trabajo que tenemos que hacer. Y si Dios nos llama, Señor, no, ya va, que no he hecho el trabajo. Está bien, no he hecho el trabajo, pero ¿cuándo lo va a hacer? Mañana va a decir lo mismo, no he hecho el trabajo, espere, Señor, espere, y espere, y le llega la muerte y no ha hecho nada. ¿Qué está pasando? Hoy la iglesia celebra para que ustedes y yo lo imitemos a dos grandes hombres que recibieron un tesoro, el Evangelio, lo cuidaron, lo dieron a los demás, llegaron hasta la meta manteniendo la fe
no dudaron de eso y dieron la vida por lo que creían, teniendo la esperanza de gozar en el reino de los cielos. Los que han sacado un título, los que han estudiado en la universidad, se han sacrificado desde pequeños estudiando porque tenían la meta. Su papá y su mamá le decían: yo quiero que sea doctor, ingeniero, abogado, lo que sea. Y esa meta siempre se la estaban recalcando. Y por eso fueron estudiando tantos años hasta que llegaron a la meta. En lo humano nos trazamos metas. Sabemos a dónde queremos llegar. Los propósitos que tenemos los sabemos. En lo espiritual no nos hemos trazado meta. San Pablo y San Pedro sí se han trazado una meta. La corona del reino, el reino de los cielos, eso es lo que nos mueve. ¿Por qué los católicos no mueven un dedo para llevar el evangelio? Porque no le enseñaron a tener la mirada en el reino de Dios, en un propósito, en una meta, en un proyecto grandioso, la corona del reino. Por eso no se pueden sacrificar por nada. Por eso no son capaces de dejar nada. Jesús le decía a los apóstoles: el reino de los cielos se parece a un tesoro. El que le encuentra vende todo y compra allí el terreno donde está el tesoro. El reino de los cielos se parece a un comerciante de perlas preciosas. El que encuentra esa perla de mayor valor, vende las otras y compra esa. Ustedes y yo no hemos descubierto la perla de mayor valor. San Pedro y San Pablo la descubrieron y dieron la vida por esa perla. Hoy Dios quiere que ustedes y yo reflexionemos y miremos: ¿qué está pasando? ¿Por qué mi vida espiritual es tan apática? Porque estamos en la pelea y resulta que en vez de ganar vamos perdiendo. San Pedro y San Pablo iban en la pelea, iban conquistando gente, almas para Dios. Ustedes verán a un San Pedro, por ejemplo. Miremos a un San Pedro cuando se lanza la primera batalla, la primera pelea allá. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, viene el Espíritu Santo. En el versículo 13, San Pedro, cuando ve que la gente se burla y dice: están borrachos, San Pedro se lanza un primer discurso. Y en el versículo 41, 2:41, ustedes verán lo que dice la Biblia. Cuando San Pedro comenzó a predicar la palabra del Señor, con la fe puesta en el Señor y con la acción del Espíritu Santo, vino la primer pelea, pero vino no solamente la pelea, vino la conquista. Observe la conquista. Los acogieron la palabra de Pedro. Otra vez, pero acérquese más el micrófono o póngale más volumen. Los acogieron la palabra de Pedro. Los que acogieron la palabra de Pedro, observe, ya Pedro tiró el primer tarrayazo. ¿Se acuerda que Jesús lo había llamado en San Lucas capítulo 5, versículo 10, lo había llamado a ser pescador de hombres? Ven y lo haré pescador de hombres. Bueno, tiró el primer tarrayazo. Los que escucharon la palabra de Pedro, ahí está el combate, ahí está la lucha, una lucha espiritual. Pedro tiene las armas del Espíritu, la palabra del Señor. Lanza un discurso. Repítanlo de nuevo. Los que acogieron la palabra de Pedro. Los que acogieron la palabra de Pedro. Se bautizaron. Se bautizaron, cayeron, doblegaron, se rindieron. Siga. Y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Unas 3,000 personas. Observe que no fueron derrotados, derrotaron al enemigo. Derrotaron las tinieblas, derrotaron la oscuridad, derrotaron el pecado, derrotaron la mentira. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron? Conquistaron gente para Dios. Jesús le había dicho: de pescador de peces, ahora pasarán a ser pescadores de hombres. Pero ustedes y yo no estamos pescando nada. ¿Y cómo fue que Pedro pescó? 3,000 personas fue. ¿Cuántas? 3,000 personas. Se lanzó un discurso lleno del Espíritu Santo, predicó la palabra de Dios. Sorpresa,
3.000 personas se convirtieron. 3.000 personas que tuvieron la luz del Espíritu. 3.000 personas que conocieron la verdad. Porque Pedro creyó en el Señor y se lanza a dar el discurso. Pero no solo eso. Mire cómo dice la Biblia que cuando Pedro comienza a trabajar de esta manera predicando el Evangelio, conquista 3.000 personas, pero no las conquista para las cosas materiales, no las conquista para un proyecto humano. Mire el versículo 47, pasa el versículo 47. ¿Para qué las conquista? Escuchen, y esta es la pelea que tenía Pedro y que tenía Pablo. Aquí ya miramos a Pablo, miremos a Pedro. Versículo 47. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Alababan a Dios y se ganaban. ¿Ve que están en una lucha? Y ganaban. Peleaban y ganaban. Y ganaban la simpatía del pueblo. Siga. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que querían salvar. Otra vez. Y el Señor agregaba otra vez cada día. No me empuje. Y el Señor despacio. agregaba. No hay afán, despacio. Otra vez. Y el Señor agregaba, escuche, y el Señor agregaba, iba pescando, y el Señor agregaba cada día a la comunidad, paren la oreja, listo, pongan la lupa, a los que quería salvar. Había un proyecto. Dios tiene un proyecto de salvación. Los apóstoles lo asumen y comienzan a extender ese proyecto, comienzan a predicar el Evangelio. Se convierten en 3.000 personas, pero ojo, no se convierten para un proyecto humano. Se convierten para un proyecto divino. Se integran a la comunidad todos aquellos que el Señor quería salvar. Entonces, ¿qué nos está diciendo teológicamente la Biblia? Que Jesucristo manda a sus apóstoles a predicar el Evangelio para conquistar gente, para dar la batalla y así traer a aquellos que están en el mundo y en la oscuridad, traerlos a la iglesia, a la comunidad, para salvarlos. Entonces hay un celo apostólico, hay un deseo de salvar almas. Como tienen el deseo de salvar almas, comienzan a predicar. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo de San Marcos 16:15. Vaya, prediquen el Evangelio. El que crea y se bautice se salvará. ¿De dónde viene la fe? De la predicación. ¿Y por qué los católicos no predicamos? Porque el diablo nos ha prohibido predicar. Porque el diablo nos amarra las manos y nos tapa la boca para que no prediquemos. Porque sabe que si predicamos vamos a ser pescadores de hombres. Y si pescamos hombres, esos hombres se van a salvar. Y por eso el diablo no quiere que nosotros prediquemos. ¿Y qué hace el diablo? Fácil. El diablo lo único que hace es sembrar pereza espiritual entre los católicos. Pereza espiritual. Yo predicar el Evangelio, que lo hagan los curas. Y los curas decimos, yo estoy muy ocupado en muchas cosas, que prediquen los laicos. Y nos tiramos la pelotica de allá para acá y de aquí para allá. Y mientras tanto, el pueblo necesitado, el mundo llevándoselo en las tinieblas, llevándoselo el diablo y nada que usted y yo conquistamos. ¿Por qué, hermanos, no somos capaces de ir a predicar el Evangelio? Porque el diablo es astuto. El diablo nos debilita. Mire, el diablo es como aquel señor que una vez el dueño de gallos de pelea
tenía 2 gallos muy buenos para pelear. Pero el gallo blanco era más bueno que el negro para pelear. Muy bueno. Y los otros gallos, pues también era bueno, pero no tanto. Y el dueño dijo, voy a poner a pelear mis 2 gallos buenos. La gente sabe que los 2 gallos son buenos, pero no saben que el blanco es más bueno. Y digo, bueno, viene la pelea, vamos, una pelea de gallos, a ver quién apuesta al gallo blanco y quién apuesta al gallo negro. Y le dijo al que cuidaba a los gallos, le dijo, voy a poner a pelear a mis 2 gallos. Yo sé que el blanco es el mejor. Me voy a hacer un dinero apoyando el gallo blanco. Y dijo el hombre, muy bien, perfecto. Se van, viene mucha gente, bastante dinero, y dice el hombre, voy al gallo blanco, tantos dólares. ¿Quién va al negro? Por allá, nada, pues, la gente le daba miedo, ¿será, apostamos, no apostamos? Y cuando se da cuenta, el trabajador de él, el que trabajaba con los gallos, dice, apuesto el gallo negro. Y el jefe, el dueño de los gallos, se queda y dice, ¿seguro? ¿Seguro? ¿La cantidad de dinero? La cantidad de dinero. Ponen a pelear los 2 gallos y gana el gallo negro. Perdió el dueño de los gallos, él iba al blanco. Si perdió, perdió. Ganó el trabajador. Dijo el hombre, el negro ha superado al blanco. La próxima pelea voy al negro. Y le dijo al que le cuidaba a los gallos, la próxima pelea yo voy al negro. Viene la próxima pelea, voy al gallo negro. ¿Quién apuesta? ¿Quién va por el blanco? Y como nadie apostaba, dijo el encargado, yo apuesto al gallo blanco. Va a la pelea, gana el gallo blanco. Pierde otra vez el dueño de los gallos. Y el hombre dijo, no, algo está marchando mal. Paga, porque tenía que pagar. El otro gana. Y se van por allá, se toman unas cervezas y entre palos de aguardiente, dice uno por allí. Epa, amigo, diga una cosa aquí. ¿Cómo es la cosa? Estoy extrañado. Tengo 2 gallos tan buenos. Y cuando yo apuesto al gallo blanco, pierde. Cuando apuesto al negro, pierde. Y usted apuesta al uno. ¿Es que usted tiene más suerte que yo o qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y el muchacho le dice, no se va a poner bravo conmigo, pero yo le voy a decir la verdad. Dije, no, dígame la verdad. Digo, lo que pasa es que cuando vamos al combate, que usted dice que va a apostar al gallo blanco, yo no le echo comida al gallo blanco, le echo comida al gallo negro para que esté fuerte. Y cuando usted dice que va a apostar al gallo negro, yo no le echo comida al gallo negro, yo le echo comida al gallo blanco. Y entonces usted verá que el pobre negro que no le echaron comida, pues no tiene fuerza para pelear, gana el blanco. Y si no le echo comida al blanco, gana el negro que tiene fuerza para pelear. Por eso es que le he ganado. Dijo, ay, sinvergüenza, vagabundo. Yo sí decía que algo me estaba pasando. El diablo sabe muy bien que ustedes y yo, si vamos a ir a la pelea, pero no estamos bien alimentados, ya estamos perdidos. Y por eso el gallo no nos deja alimentarnos, no nos deja orar. Cuando vamos a orar, nos da sueño. No nos deja leer la Biblia, porque él sabe que si leemos la Biblia nos estamos alimentando y vamos a ir a la pelea y vamos a ganar. No nos deja llenarnos del Espíritu de Dios, no nos da tiempo para las cosas de Dios, porque sabe que nos llenamos de Dios y Él va a perder y nosotros vamos a ganar. Entonces el diablo dice, le voy a ganar a los católicos, y siempre gana. ¿Y por qué gana? Porque los católicos no se han alimentado. No se han alimentado de la oración, no se han alimentado de la palabra de Dios. Van a la pelea, salen aturdidos, salen golpeados y después de tremenda golpiza no le dan ganas de seguir peleando. Necesitamos
que ustedes y yo nos llenemos de la fuerza de Dios para, como San Pedro y San Pablo, ir a llevar el mensaje de Dios e ir pescando 3,000 personas que se van uniendo en un discurso, en una predicación, se van acercando al Señor para la salvación. San Pedro y San Pablo predican la palabra del Señor con valentía. Estos son hombres instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para que la fe llegue a todas partes. Pero estos hombres fueron conscientes de que se necesitaba más personas para que se llevara el evangelio. No se quedaron allí. San Pedro, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, se da cuenta que se necesita más hombres para llevar el evangelio, para que la iglesia naciente se vaya extendiendo. Pero aquí vamos a ver cómo San Pedro es consciente que para que se extienda tiene que estar todo bien organizado, tiene que haber cabezas que lleven, organicen, que apoyen a los demás. Y vemos entonces a San Pedro mirando que hacen falta pastores en la iglesia y va a nombrar un nuevo pastor. Escúchelo. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de ellos. Había allí como 120 personas y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David el gesto de Judas, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Era uno de nuestro grupo. Y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Sabemos que con el salario... Bueno, ahí viene la explicación. Pasa el versículo 21. Versículo 21. Tenemos pues que escoger a un hombre... Aquí ven a Pedro preocupado por escoger un hombre para que venga a formar parte del grupo de los apóstoles de Cristo. Porque ya uno se acabó. La gente es mucha la que se está convirtiendo. Necesitamos gente, hombres que sean apóstoles de Jesucristo. Y dice Pedro, otra vez versículo 21. Tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día que fue llevado de nuestro lado. Uno de ellos deberá ser, junto con nosotros, testigo de su resurrección. Uno de ellos tendrá que ser testigo de su resurrección. Y ahí, ustedes saben, escogieron a uno y lo nombraron apóstol. Pedro, que Jesucristo había dejado como jefe en la iglesia, viene y dice: es necesario nombrar otro apóstol dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que se dé a conocer el evangelio. San Pablo también tiene la misma mentalidad, que dentro de la iglesia de Cristo no cualquier persona se nombra apóstol, no cualquier persona se nombra pastor. San Pedro nombra un nuevo apóstol. San Pablo, en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6, dice San Pablo aquí: por eso te invito a que reavives el don de Dios, que recibiste por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez. Entonces le dice a Timoteo que él le impuso las manos para que ejerciera el ministerio. Pedro, Pablo
saben que dentro de la iglesia de Jesucristo se necesitan nuevos pastores. Ordenan nuevos pastores a través de la imposición de manos, dice la Biblia, dice Pablo a Timoteo, a través de mi imposición de las manos. Así la iglesia va formando nuevos ministros dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para ir guiando y orientando a la iglesia, como lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo, vamos a leerlo desde el 21, a ver. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 21 en adelante. Va creciendo el número de los fieles, se hace necesario nuevos ministros dentro de la iglesia. Dale. Después de haber evangelizado esa ciudad, donde hicieron muchos discípulos, muchos discípulos, pecaron mucha gente, siga. Regresaron de nuevo a Listra y de allí fueron a Iconio y a Antioquía. A su paso animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Y oiga lo que viene. Les decían, es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Y eso a veces a nosotros se nos olvida, pasar por las pruebas. Y aquí viene cómo la iglesia, cuando va creciendo el número de discípulos, es necesario nombrar nuevos pastores. Escuche. En cada iglesia... Otra vez. En cada iglesia. Por segunda vez. En cada iglesia. En cada iglesia no significa en la de testigos de Jehová, en los evangélicos, no. En cada iglesia significa cada iglesia. Designaban. A ver, un momentico. Significa la iglesia que estaba en Estados Unidos, la iglesia que estaba en Colombia, la iglesia que habían dejado en Venezuela, la misma iglesia en diversos lugares. ¿Cómo sabemos que era la misma iglesia? Que no era, como dicen los protestantes, la iglesia de nosotros y la iglesia de aquellos, todas iglesias, todas las sectas. ¿Cómo sabemos que no eran sectas? Que era la misma iglesia en varios lugares. Repítalo, en cada iglesia. En cada iglesia. En cada iglesia. En cada iglesia designaban presbíteros. Designaban presbíteros. ¿Ve que no era sectas, grupos aparte? Era la misma iglesia. ¿Cómo sabemos? Porque si fuera otro grupo, no iba a permitir que los apóstoles designaran presbíteros allí. Además, si eran de la secta, ellos no tienen presbíteros allá. La misma iglesia iban designando presbíteros para ayudar a los apóstoles en guiar a la iglesia. Así lo hizo Cristo. Entonces, vemos que Pedro y Pablo viven en una iglesia donde se nombran pastores, pero los nombran los mismos apóstoles. No se autonombran ellos pastores. Las sectas hoy tienen una revelación. Pánfilo funde una nueva iglesia y va y funda la iglesia y dice: soy pastor de esta iglesia. Así no es. La Biblia dice que los apóstoles iban nombrando, y aquí vemos que nombraron presbíteros dentro de la iglesia. Ahora bien, tanta gente que se va integrando a la iglesia, va creciendo el número de los apóstoles y presbíteros. Ahora integran presbíteros en cada comunidad. Se lo explico mejor. En cada parroquia hay un presbítero. En cada iglesia. ¿Esta es la iglesia de qué? Lourdes. En la iglesia de Lourdes, uno. En la iglesia tal, otro presbítero. En la iglesia tal, otro presbítero. En cada iglesia van dejando presbíteros, lo que llaman párrocos, desde allí. Ahora bien, esa iglesia donde se nombran presbíteros, donde los apóstoles mismos nombran jerarquía, es la que Jesucristo fundó en Mateo capítulo 16, versículo 18, que es el evangelio de hoy. Mateo 16, 18. Esa es la iglesia de Jesucristo y fundada en la persona de Pedro. Y ustedes lo van a oír. Mateo 16, 18.
Y verán que esa iglesia no es la de los protestantes. Primero, porque los protestantes cualquiera se nombra pastor. No lo nombran, no traen la sucesión apostólica. Segundo, porque Jesucristo fundó la iglesia de él en la persona de Pedro y ellos no aceptan a Pedro. Dale. Y ahora yo te digo. Y ahora yo te digo, Tú eres Pedro. tú eres Pedro Y sobre esta piedra y sobre esta piedra. edificaré mi iglesia. Aquí nadie, absolutamente nadie, y si usted se llama nadie, usted tampoco. Nadie puede decir que Jesucristo fundó muchas iglesias. No. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que en castellano significa prohibido decir los cristianos que Jesucristo tiene muchas iglesias. Prohibido. Cuando usted escuche que Jesucristo tiene una iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces diga usted, palabra de Dios. Cuando usted escuche que Jesucristo tiene muchas iglesias, diga usted, palabra de Satanás. ¿Y por qué es palabra de Satanás? Porque eso no está escrito en la Biblia. Eso es invento de Satanás para destruir la iglesia de Jesucristo. Ustedes verán que cuando Jesucristo funda la iglesia, las características son claras. Una, segundo lugar, mía de yo. Tercero, yo constructor, porque dice edificaré mi iglesia. Yo edifico. Yo constructor edifico mi iglesia en la persona de Pedro, que va a ser la piedra visible de mi iglesia. Característica de la iglesia de Cristo es una. Dos, le pertenece a Jesucristo, dice, es la iglesia mía de yo. Tres, está fundada sobre una piedra que se llama Pedro. Cuatro, siga. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Cuarta característica, los poderes de la muerte la van a atacar. Repítalo. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. La van a atacar, pero nunca la van a vencer. Si Jesucristo funda una iglesia y le pertenece a él, y en la persona de Pedro, pero el mismo Jesucristo dice que el poder de la muerte, el diablo, la va a atacar queriéndola destruir, pero que no la podrá vencer. ¿Cómo la va a atacar? Fácil. Si Jesucristo fundó una, ¿qué va a hacer el diablo para destruirla? Fundar más. Para que la gente no sepa, para que la gente crea que Jesucristo tiene muchas. Entonces la gente se queda tranquila y dice, yo estando en la iglesia, no me importa la iglesia que sea, todas las iglesias son iguales. Ya el diablo la está atacando. Segundo lugar, si dice la iglesia mía, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿El diablo la va a atacar? Sí. ¿Cómo la va a atacar? No solamente fundando muchas iglesias, no, sino ahora engañando a la gente diciendo que esas muchas iglesias son de Cristo. Con mentiras viene engañándola, diciéndole, esas iglesias son de Cristo. Y ustedes y yo, para mirar la verdad, fácil, vamos a ver quién fundó esas iglesias. Yo no quiero estar en la iglesia donde me sienta a gusto, donde se sienta bonito. Este micrófono puede ponerle más volumen, padre, ¿no? ¿Sí puede? ¿Más volumen puede esto? ¿O le cambió la pila a ese? ¿Ya le cambió la pila?
Ajá, aquí descanso mejor. Él tiene una iglesia. El diablo viene engañando a la gente diciendo, todas las iglesias son iguales. ¿Cómo le quitamos nosotros la máscara al diablo? Cuando Jesús dice, la iglesia es mía, la fundé yo. Entonces usted no va a estar en la iglesia que a usted le nazca, a usted le gusta, o usted se sienta placentero, le digan lo que usted quiere escuchar, le permitan lo que usted quiera hacer. No. Cuando usted sabe que Cristo fundó una iglesia, aunque no le guste, aunque no le nazca, aunque no le plazca, aunque no se sienta cómodo, si usted quiere salvarse debe estar en esa iglesia. El diablo, para atacar a esa iglesia, pone otras iglesias. Ojo, descubrimos que no es la iglesia de Cristo fácil, porque Cristo vino hace 2000 años y las sectas hace 100 años, 200 años, 500 años, la más vieja. ¿Cómo me dice que es la iglesia de Cristo? Y luego, vamos a ver cuál de esa iglesia está fundada en Pedro, solo la iglesia católica. El diablo la va a atacar, entonces ¿qué va a decir el diablo? Ninguna iglesia salva. La iglesia no es importante. Cristo no tiene ninguna iglesia. Es mentira que Cristo dejó a Pedro dentro de la iglesia. ¿Qué está haciendo? Los poderes de la muerte la están queriendo vencer, pero no la podrán. Que este casi no tiene. ¿Ya? Ajá. Los poderes de la muerte no la podrán. El diablo está enojado. Lo estoy quitando la máscara. Se pone bravo. ¿Usted cree que es mentira? El diablo existe. Ajá. Observen entonces. El diablo no quiere que yo le quite la máscara. ¿Cuál es la técnica del diablo? Atacar a la iglesia. Por eso Jesucristo advirtió, el diablo la va a atacar, pero no la podrá vencer. La va a vencer atacando a Pedro. La va a vencer atacando la unidad. La va a vencer diciendo, la va a atacar diciendo, Cristo no tiene iglesia. A pesar de que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Todas las iglesias son iguales. A pesar de que Jesucristo dice a Pedro lo siguiente, escuche. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Repítalo. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Por tercera vez. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. A ver, ¿todas las iglesias son iguales? No. Una sola iglesia tiene las llaves del reino de los cielos. Y en esa iglesia yo quiero estar. En esa iglesia yo quiero vivir. En esa iglesia yo quiero morir. Y esa iglesia es una. Y esa iglesia Jesús la fundó en la persona de Pedro. Y el diablo la va a atacar. Ahora comprenden por qué el diablo la va a atacar. Porque esa iglesia tiene las llaves del reino de los cielos, que en castellano significa, ¿se acuerda Hechos 2:47 que leímos? Que el Señor iba agregando a la iglesia los que se iban salvando. Porque la iglesia tiene la llave del reino de los cielos. Por eso el diablo odia a la iglesia católica que tiene como base a Pedro. Por eso el diablo funda nuevas iglesias. Por eso el diablo dice, a pesar de que él tiene, miren la mentira del diablo, el diablo tiene muchas iglesias. Y después termina diciendo, todas las iglesias son iguales. Cristo no tiene ninguna iglesia. Pues si Cristo no tiene ninguna iglesia, ¿qué hacen ustedes metidos en una iglesia? Si Cristo no tiene ninguna iglesia, todas las iglesias son falsas. Entonces los protestantes son falsos. Porque Cristo no tiene ninguna iglesia.
Pero la mentira del diablo se le quita la máscara así. Si Cristo no tiene ninguna iglesia, ¿por qué usted no se sale de esa iglesia? Debe estar en esa iglesia. Ahora, si usted pertenece a una iglesia, entonces quiere decir que usted le está haciendo la competencia a Cristo. Está atacando, dejándose guiar por Satanás, está atacando a la iglesia de Cristo, queriéndola vencer. Porque la iglesia de Cristo permanece vencedora porque es una, está en la unidad. ¿Y cómo el diablo la quiere vencer? Dividiéndola. Pero la iglesia en la que usted y yo pertenecemos tiene las llaves del reino. No solo eso, hermanos. Siga. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Dios respalda a esa única iglesia que Jesucristo fundó, hasta el punto que lo que esa iglesia ate quedará atado en el cielo. ¿Y qué más? Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, aquí no se trata de cómo se siente usted en los protestantes, en los evangélicos, en los mormones, en los adventistas, en los pentecostales. No se trata de sentimiento. Se trata, usted está en la iglesia que tiene las llaves del reino, usted está en la iglesia que tiene el poder de atar y de desatar, usted está en la iglesia que fundó Jesucristo en la persona de Pedro. Entonces usted podrá entrar al cielo porque a esa iglesia Jesús le dejó las llaves en la persona de Pedro. Y si usted no está en esa iglesia, ¿qué problema? Por eso San Pablo le dice a los fieles de Éfeso en Efesios capítulo 5, versículo 23, San Pablo le dice a los fieles, cuando él predicaba como yo les estoy predicando hoy, San Pablo les predicaba a los fieles de Éfeso, y lo van a escuchar, que Jesucristo salva a la iglesia, que la iglesia tiene las llaves para entrar al cielo, usted y yo, que para entrar al cielo tenemos que estar en la iglesia porque Jesucristo viene a salvar una iglesia, no 2, ni 3, ni 4, una. Escúchenlo. El hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cómo sabemos que la iglesia es una? Me responden las mujeres. ¿Cuántas esposas puede tener el marido? Ajá. Entonces dice la Biblia, el hombre es cabeza. ¿Otra vez cómo es? El hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué está diciendo? El esposo de la iglesia, Cristo. ¿Y cuántas esposas debe tener el esposo? Una. Entonces sabemos que es una. ¿Y cómo más sabemos que es una? Vuélvalo a repetir. Pongan cuidado para ver cuántas iglesias de Cristo. Dale. El hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cabeza? De la iglesia. Pácata. ¿Cuántas iglesias? ¿Cómo sabemos que es una? De la. No dice, el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de las iglesias. Testigos de Jehová, pentecostales, evangélicos, adventistas, mormones, pare de contar. No, eso no está escrito. Eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios es que Cristo tiene una iglesia. El hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la. Y pongan cuidado a ver si la iglesia sirve para la salvación o no. Si tiene la llave del reino de los cielos o no. Si te salva o no te salva. Listo con la cámara para tomar la foto. Otra vez, repítalo. El hombre es cabeza de la mujer. El hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahí viene, ahí viene. Cuerpo suyo. Cuerpo suyo. Listo, la cámara. Del cual es asimismo Salvador. ¡Pácata! ¿A quién va a salvar Cristo? A la iglesia suya de Él. No la de Martín Lutero, no la de Carlos Parán, no la de Pánfilo, la de Petronilo. Que la salven ellos.
Jesucristo viene a salvar su iglesia. ¿Y cómo dice que Él va a salvar a su iglesia? Pues a su representante, a Pedro, le dice: a ti te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Qué le está diciendo? Yo, que soy Dios, le estoy dando a usted las llaves, que no es otra cosa, sino que por medio de esa iglesia la gente podrá entrar al cielo. Jesucristo viene a salvar esa iglesia, no otra. Él es salvador de esa iglesia. Ahora bien, esa iglesia fundada en Pedro, esa iglesia de la cual Pedro nombra un nuevo apóstol, no se nombra solo, de la cual Pablo nombra un nuevo apóstol. El mismo Pablo no se nombró apóstol él por su propia cuenta. En Hechos de los Apóstoles capítulo 13 versículo 2 dicen que a Pablo lo nombraron apóstol. Él no se nombró apóstol, a pesar de que conocía la Biblia, a pesar de que amaba a Dios y creía en Dios. Él no se nombró apóstol. A él lo nombraron apóstol y le impusieron la mano para poder ser apóstol de Jesucristo. Escúchenlo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo. Ahí está Saulo, Pablo, dale. Y envíenlos a realizar la misión para que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos. Ahí está la imposición de manos. Le impusieron las manos y los enviaron. Primero deben recibir la ordenación sacerdotal, la imposición de manos, para poder ser apóstol e irse a evangelizar. Para poder ser pastores de la iglesia de Cristo, tiene que tener la imposición de manos. Oye, en esa iglesia usted y yo vivimos. Y esos hombres que Jesucristo quiso tener como pastores dentro de la iglesia, usted y yo debemos amarlos y respetarlos. ¿Por qué? Porque en San Lucas capítulo 10 versículo 16, Jesucristo le dijo a esos pastores, a esos apóstoles, a esos que vienen a guiar la iglesia, les dijo algo que el mundo no sabe. Escúchenlo. Quien les escucha a ustedes. Póngale más volumen o acérquese mejor. Quien les escucha a ustedes. Quien les escucha a ustedes. Me escucha a mí. ¿Se da cuenta cómo Jesucristo se hace uno con sus pastores, con los pastores que dejó en la iglesia? Me escucha a mí. Siga. Quien les rechaza a ustedes. Los que protesten contra ustedes. Los que se salgan de la iglesia y estén en contra de ustedes. Los que los rechacen a ustedes. Repítalo. Quien les rechaza a ustedes me rechaza a mí. Me rechaza a mí. Esto no lo saben los protestantes. Los protestantes no saben que Jesucristo fundó una iglesia. Dentro de la iglesia dejó una jerarquía, dejó unos apóstoles y dijo: el que a ustedes rechacen me rechaza a mí. El que los reciba a ustedes me recibe a mí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Los protestantes no lo saben. Rechazan al Papa, rechazan a los obispos, rechazan a los curas. Pero no solamente los protestantes, hay católicos, ustedes no, los que no vinieron, que están en contra del Papa, que están en contra de los obispos, que están en contra del cura, del párroco o del vicario. Están en contra de aquello que Jesucristo dejó para guiar a la iglesia. Y dice Jesús: el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. El que ustedes escuche, a mí me escucha. Jesucristo se hace uno con los suyos. Se hace uno con los suyos. A veces ustedes y yo tenemos excusas para hablar mal de los sacerdotes, para criticar a los sacerdotes, para ofender a los sacerdotes, para estar en contra de los sacerdotes. Pero la Biblia dice no. No. Y miren ustedes cómo San Pablo le dice a Timoteo en Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 19, en concordancia con lo que está diciendo aquí: quien ustedes escucha a mí me escucha, quien ustedes rechaza a mí me rechaza. Son elegidos del Señor
Y mire cómo dice Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 5, 19. No aceptes acusaciones contra un presbítero. Dentro de la iglesia hay presbíteros, encargados de la comunidad, jefes de la comunidad, que pastorea la iglesia de Cristo. Y dice la Biblia, repítalo. No aceptes acusaciones contra un presbítero. Repítalo por tercera vez. No aceptes acusaciones contra un presbítero. Se lo traduzco en castellano. Cuando una persona venga a hablarle mal del cura, no acepte acusaciones contra un presbítero. Y escuche lo que viene. Si no son presentadas al menos por 2 o 3 testigos. Reprenderá. No me empuje, no me empuje. No aceptes acusaciones contra un presbítero, a no ser que traiga testigos. Y cuando traiga testigos, no va a hacer el trabajo de chismoso, sino más bien va a hablar con aquella persona que tiene autoridad y puede hacer algo para reprender al presbítero. Pero no para usted ser chismoso o para usted darle a las sin huesos. No. Porque, ojo, a veces cuando escuchamos algo de un presbítero, sin asegurarnos que sea verdad, hablamos mal y somos portadores del veneno. Somos como las moscas. Las moscas van de porquería en porquería. De lo que te conté en lo que te conté. No somos como las abejas que van de flor en flor, llevando lo dulce, la miel. Estamos cometiendo ese error dentro de la iglesia. Y escuche lo que dice Pablo, que hay que hacer cuando vemos que hay personas que hablan mal de un presbítero. Siga. Reprenderás en público a los que están en pecado. Para que... Hablar mal de un presbítero, eso es un pecado. Y lo tendrás que reprender. Y reprender en público. Cuando a mí me lleguen a hablar mal de un cura, yo tengo que reprender a esa persona en público y decirle, no acepto ninguna acusación contra el presbítero. No, si tiene pantalones, vaya, hable con él. Y si no tiene pantalones, agarre una carta, escríbelo. Y si le da miedo que le conozca la letra, hágalo en computadora. Pero hágale una carta y métela por debajo de la puerta. Páguele a alguien que se la lleve. O vaya y hable con el obispo, llevando usted testigos para que el obispo haga algo. Pero no hable mal de esas personas. No invente ni tampoco escuche los chismes de esas personas. Y si hay alguien que lo hace, debe corregirlo en público para que se cure. Repítalo. Reprenderás en público a los que están en pecado, para que los demás sientan temor. ¿Para que los demás qué? Sientan temor. Para que los demás sientan temor. La Biblia nos viene a decir, hermanos, que los ministros del Señor se deben valorar, se deben respetar, y que si estamos en contra de ellos, estamos en contra de Jesucristo y cometemos un pecado. Yo quiero que ustedes observen cómo dice las Sagradas Escrituras allá en 2 de Samuel capítulo 1 versículo 5, 2 de Samuel capítulo 1 versículo 5. Ustedes van a ver que David era odiado por Saúl. Saúl era el ungido de Dios. El ungido de Dios era Saúl. Pero Saúl, siendo el ungido de Dios, en vez de ser bueno, se convirtió en malo. Era asesino y comenzó a buscar a David para matarlo. A pesar de que David era un hombre de Dios, era un hombre justo, un hombre que buscaba hacer las cosas bien, Saúl agarró ira contra David y comenzó a perseguirlo. Ustedes lean la Biblia y verán cómo dice la Biblia que en varias ocasiones David tuvo a Saúl en el pico para comérselo. Una vez Saúl se escondió porque,
David se escondió porque Saúl lo quería matar y fue y se metió en una cueva. Y estando en la cueva a Saúl le dieron ganas de hacer pupú. Y se fue a la cueva a hacer pupú y ahí estaba David. Y le dijo el escudero: Dios me lo puso aquí como carnada, dame permiso y le quito la cabeza de un solo matracazo. Y le dijo David: va la espada, él es el ungido del Señor. No, pero mire, te está buscando para matarlo, a mí qué me importa, él que se la arregle con Dios. Yo no puedo levantar la mano contra el ungido del Señor, aunque sea un sinvergüenza, un vagabundo. No lo mató, se la perdonó. Y así David iba huyendo. Saúl a la pata de David le tenía odio, le tenía rabia, lo perseguía, lo maltrataba, como a veces usted puede sentir que el cura lo haga con usted. Pero es el ungido del Señor. Y entonces una vez mataron a Saúl y le llevaron la noticia a David que habían matado a Saúl. Segunda de Samuel 1:5. David preguntó al muchacho que le informaba. Le informó que habían matado a Saúl. Le preguntó al muchacho que le informaba: ¿cómo sabes que murieron Saúl y su hijo Jonatán? ¿Cómo sabe usted que murieron Saúl y su hijo Jonatán? Versículo 10. Me acerqué pues a él y le quité la vida. Le dijo el muchacho, ustedes lo leen toda la historia, no tengo tiempo para leerla toda. Lo hirieron, quedó herido y me dijo, Saúl me dijo a mí que como yo estaba herido, que me hiciera un favor, le quitara la vida para que no lo agarraran vivo los enemigos y lo humillaran. Y pues él me dijo, pues yo lo único que hice fue hacerle caso al rey. Era el rey, me estaba dando la orden. Pues yo, ¿qué? ¿Cómo es que dice? Puesto que yo sabía que no podía... No, otra vez. ¿Cómo? Okay. Me acerqué pues a él y le quité la vida. Si él me dice, quíteme la vida para que no me agarren vivo los enemigos, pues yo le hice caso al rey, me acerqué y le quité la vida. Puesto que yo sabía que no podría sobrevivir a su caída. No podía sobrevivir, lo iban a agarrar aquellos. Y entonces escuche el versículo 14. ¿Qué dice David? David le preguntó, ¿cómo? Ajá, el 14, versículo 14. David le preguntó, ¿cómo te atreviste a alzar tu mano para matar al rey ungido por Yahvé? ¿Cómo te atreviste a levantar la mano contra el ungido de Yahvé? Es un sinvergüenza. Sí, es un asesino. Sí, es mi enemigo, busca para matarme. Sí, pero es el elegido del Señor. El ungido del Señor. ¿Cómo se le ocurre levantar la mano contra el ungido del Señor? Y ponga cuidado lo que hizo David cuando el hombre le contó que había matado a Saúl. David le dijo, tu misma boca te ha acusado cuando dijiste, yo maté al ungido de Yahvé. Tú solo cargarás con la responsabilidad de tu propia muerte. Y llamando a uno de los jóvenes, le ordenó, acércate y mátalo. Este lo mató de un solo golpe. David compuso el siguiente cántico fúnebre para Saúl y su hijo Jonatán. Ahí está. Por haber levantado la mano contra el ungido del Señor, David lo mandó a matar. Caramba, qué cosas. Porque el ungido del Señor, ustedes son testigos. Nosotros los sacerdotes somos humanos, nos equivocamos, a veces los tratamos mal a ustedes tienen razón. Pero eso no nos quita lo que Dios nos ha dejado. Ténganos paciencia, ténganos caridad. Nosotros la tenemos contra ustedes, le tenemos paciencia, le tenemos caridad. Lo que pasa es que ustedes son muchos. Y si le tenemos paciencia a 1000, llega uno que nos saca la rabia y a ese no le tenemos paciencia y por eso nos van a juzgar. Ténganos paciencia. Tengan caridad. Aquí entre nos, usted busca al sacerdote para desahogarse con él. Le cuenta sus problemas.
llora, se desahoga, él le da un abrazo, un beso, un mordisco en el pescuezo, le escucha, le aconseja y usted se va, y le perdona y usted se va. Usted viene, todas las marramucias, todas las porquerías que el diablo le hace hacer en la vida, usted carga con ese peso y usted viene y le dice al sacerdote todo eso. El sacerdote no te juzga, el sacerdote no te condena, el sacerdote te da la absolución y tú te vas libre, perdonado. El sacerdote te está entendiendo, el sacerdote te está perdonando, el sacerdote te está escuchando, el sacerdote te está aliviando, el sacerdote está teniendo caridad contigo y te vas feliz, aliviado. No una vez al mes o a los 15 días o a los 3 meses o al año, no sé cuándo, vuelve otra vez y el sacerdote le vuelve a escuchar, le vuelve a atender, le vuelve a perdonar y usted se vuelve a ir feliz. Pero si el sacerdote una sola vez llegó a fallar, los mismos que él escuchó, los mismos que él perdonó, los mismos que él tuvo caridad, vienen y lo hunden y no tienen misericordia y caridad con él. Usted sí tenía derecho a equivocarse, él no. Usted sí tenía derecho a que alguien tuviera compasión de usted, él no. Usted sí es humano y siente, él no. Usted es de carne y hueso y tiene derecho a pecar, él no. Grosería. Y a veces nos volvemos jueces porque el diablo quiere destruir la iglesia de Cristo. Insultamos, maldecimos, tratamos mal al sacerdote. Y si el sacerdote una vez se equivoca y comete un error con nosotros, a lo mejor estaba bravo porque le sacaron la radio por allá y le dijo algo a usted, usted dice, ve, por eso es que uno se mete evangélico, me voy de la iglesia. ¿Abandona la iglesia de Cristo por eso? ¿Por qué no tiene caridad? ¿Por qué no tiene paciencia? Téngale paciencia y después que le tenga paciencia, Padre, a solas, Padre, sabe que el día ese que usted me insultó, que usted me... Ay, me sentí tan mal. No debería ser así, Padre. Le aseguro que el Padre comienza a decirle a usted, ay, mi hija o mi hijo, usted sabe que es que ese día yo estaba pasando por momentos difíciles, ese día había peleado con no sé quién y vine y descargué con usted. Y comienza el cura también a desahogarse porque también es humano. Y usted le escucha. Y usted dice, ah, yo no sabía eso. Yo no sabía eso. El cura tiene que entenderlos a todos, pero a él nadie lo entiende. El cura tiene que escuchar los pecados de todos y perdonarle, pero si escuchan un pecado del cura, no le perdonan ni por nada. Que se vaya para el infierno, maldito cura. Y miren cómo la Biblia viene a decir que hay personas que dicen, pero es que el cura, ¿qué se cree? ¿Acaso Dios solamente está con el cura? ¿Acaso solamente el cura es importante? Yo soy más importante que el cura, porque yo también soy cristiano, yo también. Eso ya pasó, eso está escrito en la Biblia para que no vuelva a pasar. Está escrito en Números capítulo 12. Había un hombre que Dios eligió para el pueblo, para gobernar al pueblo, para pastorear al pueblo. Un ungido del Señor llamado Moisés. Un hombre que Dios había puesto al frente de la comunidad. Pero un día, 2 laicos se pusieron bravos contra el consagrado del Señor. Y dijeron, ay sí, ¿acaso Dios va a estar solamente con Moisés? Nosotros también tenemos a Dios agarrado por la chiva. Ponga cuidado lo que pasó en Números capítulo 12. Miriam y Aarón murmuraban. Miriam y Aarón murmuraban. No acepten acusación, murmuraciones contra ningún presbítero. Aquí tenemos el ejemplo. Miriam y Aarón murmuraban contra Moisés. Miriam y Aarón murmuraban contra Moisés. Significa que a veces
nos juntamos o nos reunimos, nos congregamos con otro de la misma especie, con otro que le gusta darle la lengua. Miriam y Aarón se juntaron, no para hacer el bien, para murmurar contra el ungido del Señor. Escuchen. Contra Moisés, porque había tomado como mujer a una cuchita. ¿Acaso Yahvé decía, solo hablará por medio de Moisés? ¿Acaso Yahvé va a hablar solamente por medio de Moisés? ¿Acaso nosotros no creemos en Yahvé? ¿Acaso Yahvé no está con nosotros? ¿Por qué solamente vamos así, Moisés, lo que diga Moisés? A pesar de que ellos sabían que Dios había elegido a Moisés. Siga. ¿No habló también por nuestro intermedio? ¿Acaso también nosotros no predicamos el Evangelio? ¿Acaso el Señor no se revela también por medio de nosotros? ¿Acaso nosotros no somos de la renovación carismática? ¿Acaso no somos cursillistas? ¿Acaso no somos del camino? ¿Acaso no tenemos el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu y la iluminación del Espíritu? Siga. Y Yahvé lo oyó. Y Yahvé lo oyó. Escuchó que estaban murmurando contra su elegido. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde. Moisés era muy humilde. Moisés no se defendió. Moisés no los maldijo. Moisés no se puso a pelear con ellos. Era un hombre muy humilde. Arriba está quien para abajo mira. Él me eligió, Él me consagró. Siga. No había nadie más humilde que él en la faz de la tierra. De repente Yahvé les dijo a Moisés. De repente, como Moisés no se defendió, Yahvé le dijo a Moisés, Dios sale en defensa de los suyos. Sale en defensa de los suyos. Yahvé dijo a Moisés. Yahvé les dijo a Moisés, Aarón y Miriam. Ajá. Salgan los tres del campamento y vayan a la tienda de las citas. Salieron pues los tres. Entonces Yahvé bajó en la columna de nube y se puso a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, quienes se acercaron. Yahvé les dijo entonces. Escuchen lo que le dijo Yahvé. Oigan bien mis palabras. Oigan bien mis palabras. Si hay en medio de ustedes un profeta, me manifiesto a él por medio de visiones, y solo le hablo en sueños. Pero no ocurre lo mismo con mi servidor Moisés. No ocurre lo mismo, hay una preferencia. Si es verdad que estos son importantes, si es verdad, pero hay uno que el Señor ha elegido. Siga. Le he confiado toda mi casa. Ahí está, lo he nombrado, le he confiado mi casa, lo puse a gobernar, a pastorear mi rebaño. Siga. Y le hablo cara a cara. Y le hablo cara a cara. Siga. Es una visión clara, no son enigmas. Él contempla la imagen de Yahvé. ¿Cómo pues no tienen miedo de hablar en contra de mi servidor, contra de Moisés? Otra vez. ¿Cómo pues? Escuche. ¿Cómo pues no tienen miedo de hablar en contra de mi servidor, en contra de Moisés? Otra vez. Escuche, más despacio. Escuche. ¿Cómo pues no tienen miedo de hablar en contra de mi servidor? De mi servidor, de mi sacerdote, de mi ungido, de mi consagrado. ¿Cómo ahora ustedes no sienten miedo para hablar en contra de él? ¿Cómo hablan en contra de él con tanta facilidad como los paganos, como los ateos o como los protestantes? ¿Han perdido la fe? ¿Qué está pasando, pueblo católico, pueblo cristiano? ¿Se han olvidado que Dios tiene sus ministros, que Dios tiene sus embajadores, que Dios tiene sus elegidos, que son pecadores como cualquier hombre, pero que son consagrados por Dios? ¿Que son sus ministros? Repítalo. ¿Cómo pues no tienen miedo de hablar en contra de mi servidor, en contra de Moisés? La cólera de Yahvé se encendió contra ellos y se retiró. La cólera de Yahvé se encendió contra ellos. ¿Usted quiere que la cólera de Yahvé se encienda contra usted?
Deje los curas quietos. Deje los curas quietos. Yo cuando veo una persona que se mete en contra de mí, conmigo, que me critica, que me insulta, incluso los evangélicos por internet o cualquier católico que se meta conmigo, jamás me voy a defender. Jamás. Dejaré que me insulten y me digan todo lo que quieran. Porque yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un pleito, todos los ganan. ¿Quieren saber su nombre? Jesús se llama. Porque Él me va a defender como defendió a Moisés. Yo le digo a los evangélicos y a los que no son evangélicos y se meten conmigo, a mí me pueden insultar, me pueden hacer todo lo que quieran, me pueden quitar la vida si quieren, pero cuando se mueran se las arreglan con Dios. Porque el Señor le ha prometido a sus elegidos. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha, pero a quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. ¿Cómo se le ocurre meterse con el ungido del Señor? Y dice el Señor, ¿no tienen temor para hablar en contra de mi ungido, de mi servidor? Sigue. La cólera de Yahvé se encendió contra ellos y se retiró. Cuando se disipó la nube que estaba encima de la tienda, paren la oreja. Miriam había contraído la lepra. Miriam, la lenguilarga, le cayó lepra. Eso es símbolo del pecado. Esto significa que cuando usted habla mal del ungido del Señor, su alma se llena de lepra. Anda usted con un cadáver muerto, pobrecito, anda leproso. Siga. Su piel estaba blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia ella y se dio cuenta de que estaba leprosa. Aarón le dijo entonces a Moisés. Ahora sí, antes estaban criticando a Moisés, insultando a Moisés, renegando de Moisés, pero ahora, a la hora de la chiquitica, ahora cuando se ven necesitados, ahora sí van a Moisés. Ahora sí les conviene estar amigos de Moisés. ¿Van a Moisés? Te lo suplico, Señor, no nos hagas pagar este pecado. Es un pecado. No nos haga pecar, no nos haga pagar este pecado. Siga. Esta locura de la que estábamos poseídos. Una locura. Una locura de la que estaban poseídos. ¿Y cuántos católicos están poseídos por esa locura? Los protestantes ni se digan. Los ateos, peor. Siga. Que no sea como el aborto cuyo cuerpo ya está medio destrozado cuando sale del vientre de su madre. Entonces Moisés le suplicó a Yahvé. Mire Moisés, qué humilde, qué hombre. En vez de decirle, Señor, no le quite la lepra, suplicó al Señor que le quitara la lepra. Y ustedes siguen leyendo la historia si quieren, pero yo lo que quiero mostrarles aquí es que Dios cumple su palabra. Él ha dejado sus ministros. Pero es que los curas son pecadores. Está escrito en Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. El sacerdote es un pecador, vamos a escucharlo. Claro que sí es un pecador. Solamente que los protestantes andan engañando a la gente diciendo, es que el cura no puede ser pecador. ¿Qué cuento? La Biblia dice que el sacerdote es un hombre pecador. Y también dice, ¿por qué tiene que ser pecador? También dice, ¿por qué tiene que ser pecador? Hebreos 5, 1 en adelante. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y le piden representarlos ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes. Otra vez, ¿es capaz? Es capaz de comprender a los ignorantes. Otra vez.
es capaz de comprender a los ignorantes Siga. y a los extraviados, Es capaz de entender a los ignorantes y a los extraviados. ¿Por qué los entiende? pues también lleva el pecado El peso. sobre su ¿Ah? pero también lleva el pecado sobre su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer A ver. sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. ¿Por qué Dios quiso, según la Biblia, que el sacerdote también fuera pecador? Para que entendiera a los pecadores. Para que entendiera a los ignorantes y a los extraviados. Dios quiso que fuera pecador, porque si el sacerdote fuera un ángel que no pecara, y usted llega a decirle los pecados, maldito para el infierno. Pero como el sacerdote es un hombre pecador y usted llega a decirle los pecados, el sacerdote muera callado. Él también es un pecador. Y yo te absuelvo de tu pecado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vete en paz. ¿Por qué no puede decir nada? Porque él también es un pecador. Y tiene que ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo y por los suyos. Ajá, y si el sacerdote es un pecador, entonces ya Dios lo quita de la iglesia. No, porque ustedes recuerden cuando Jesucristo fundó la iglesia en Mateo 16:18 que vimos hoy. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, búsquelo. Y los poderes del infierno no la podrán vencer. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Y estamos en el 18 y 19. Y en el 21, escuchen el 21, versículo 21, después de que funda la iglesia en Pedro, versículo 21. Estamos hablando de Mateo 16, 16, 21. 21. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser muerto y que resucitaría al tercer día. Pedro, el que Cristo fundó la iglesia sobre él, a ti te doy la llave del reino. lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, pasa detrás de mí, Satanás, tú me harías tropezar, tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Pedro se deja usar por el diablo para tentar a Jesús. Apártate de mí, Satanás. Lo acaba de nombrar jefe de la iglesia y ya está pecando. Pero no por eso Jesucristo destruyó la iglesia. No dijo, puesto que Pedro pecó y se convirtió en un diablo para hacerme tentar a mí, ahora lo quito de la iglesia, vengan los evangélicos. No, Pedro lo negó 3 veces después y Jesucristo no destruyó la iglesia. Porque él fundó la iglesia y él lo sabía sobre hombres pecadores. Y termino. El sacerdote hay que amarlo y hay que respetarlo, no porque sea un santo, sino porque es el elegido y el consagrado de Dios. Lo dice Levítico capítulo 21, versículo 8. ¿Por qué tenemos que amar y respetar al sacerdote? ¿Porque sea santo? No, el sacerdote puede ser más pecador que usted. ¿No recuerdan ustedes Hebreos 7:1 cuando se encontró nuestro padre Abraham? Nuestro padre en la fe se encontró con el sacerdote del Dios Altísimo. La Biblia resalta a Abraham como nuestro padre en la fe. En castellano significa el hombre más creyente, lo maximito en la fe. Se encontró con el sacerdote. Y nuestro padre en la fe respetó al sacerdote, le dio el diezmo. Y nuestro padre en la fe le pidió la bendición al sacerdote y el sacerdote bendijo a nuestro padre en la fe. Más santo era Abraham que Melquisedec. Pero Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Y por ser sacerdote del Dios Altísimo, aquel, a pesar de que era nuestro padre en la fe, no bendijo al sacerdote.
El sacerdote lo bendijo a él. Los católicos han agarrado la costumbre de los protestantes, que se creen más que el sacerdote, y en vez de pedirle la bendición al sacerdote le dice: Dios te bendiga, cura. Protestante, usted es un protestante. Esos son los protestantes que se creen más que los sacerdotes del Dios Altísimo. Abraham, hombre de la fe que nos representa a nosotros, no bendijo al sacerdote. El sacerdote lo bendijo a él, a pesar de que él era nuestro padre en la fe. Ustedes son más santos que el sacerdote, pero Dios ha puesto al sacerdote para bendecirlos a ustedes. Como Abraham era más creyente y más santo que Melquisedec, pero Dios lo puso a Melquisedec para bendecirlo. No se dejen llevar por la doctrina protestante. Aunque ustedes sean más santos que el sacerdote, amen y respeten al sacerdote y deja que el sacerdote sea quien te bendiga, y no se metan a protestantes. Sean ustedes los que bendicen en vez de ser bendecidos. Están rechazando la bendición de Dios que lo deja en el sacerdote. Y oiga que dice Levítico 21:8. Al sacerdote, repítalo. Al sacerdote lo tendrás por santo. No es santo, el sacerdote no es santo. Usted que es creyente lo tendrás por santo. Siga. Pues él ofrece el pan de tu Dios. La explicación, ¿por qué lo tendrás por santo? ¿Porque sea impecable? No, por la misión que tiene, por el trabajo que realiza, ofrecer el pan de tu Dios. Siga. Será santo para ti. Será santo para ti. Para los protestantes no importa, pero para ti será santo. Para los que no vinieron no importa, para ti que está escuchando, para ti será santo. Que no sea santo él, a mí que me importa, para mí será un santo. No es santo, pero para mí sí, porque es un ministro de Dios. Otra vez, para ti. Será santo para ti, porque yo soy santo. No dice, será santo para ti porque el sacerdote es santo. No, dice, será santo para ti porque yo que lo elegí, yo que lo consagré, yo que lo envié, soy santo. He dicho, caso cerrado. Pero hermanos, el mundo de hoy nos hace olvidar la palabra de Dios y hacemos lo de Vicente. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. Y como hoy todo el mundo le falta el respeto a los curas, y como hoy todo el mundo, el que quiera ser grande, insulte a un cura, se siente grande. No, sí. Y si quiere ser más grande, insulte al obispo. Y si quiere ser más grande, insulte al papa. Yo sí. Oh. La cree grande, anda leproso en el espíritu. Ojalá pues que estas reflexiones nos ayuden a nosotros a vivir más nuestra fe, nos ayude a amar más a los ministros que Dios ha dejado en la iglesia, nos ayude a amar más a la única iglesia que fundó Jesucristo, y nunca nos salgamos de esa iglesia para seguir iglesias no fundadas por Cristo, sino por aquel que te conté. Porque Cristo tiene una sola iglesia y el diablo la está atacando, dividiendo con otras iglesias para que usted no sepa a cuál iglesia ir y usted quede confundido. Que Dios les ayude pues a ser como Pablo, a mantenerse firme en la fe hasta el final y así a alcanzar la corona merecida. Amén. Amén.